viene el amor de nuevo. Empieza a vivir un sueño. Tienes que tomarlo en serio, porque el tiempo pasa. Vivirás de nuevo la felicidad. Para ser lo que quiero ser, solo me faltas tú. Vivirás de nuevo la felicidad. Para ser lo que quiero ser, solo me faltas tú. Buenas tardes a todos. Estamos nuevamente en el Sucucho Comiquero, en estos programas dedicados, en esta sección H Records, creo que le habían puesto. Me parece que fue al principio No, arrancando. no, nunca le pusimos un... Podríamos haberlo hecho tranquilamente, decir Bueno, no records quedó porque en se enoja Martín, pero bueno. el que está hablando en este momento El es su- Manija Fernández. ¿Cómo andas, Manija? ¿Preparado para hablar de esto? Todo bien, Fede, después de haberte interrumpido, quería decir algo más. Le podríamos haber puesto el submundo del Sucucho. Dormimos ahí. Una lástima. Y también nos acompaña una persona que maneja bastante sobre este tema y siempre que me parece lo importante cuando se graba un podcast es invitar a gente idónea, gente que sea especializada, aunque sea desde el gusto y la lectura. En este caso en particular, nuevamente nos acompaña Sarieno para hablar de su mundo ¿Cómo, del H. cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Gracias por la invitación nuevamente. La página señal, veo esas gotitas atravesando el cielo y dije, tengo que conectarme al, al StreamYard. Acá estoy, presente. Perfecto, una vez que hicimos las presentaciones bastante breves como los guiones de los H que hemos estado leyendo, que donde no hay mucha presentación y en 3 páginas ya pasa lo que tiene que pasar. Así que bueno, vamos con Hipnotismo Sexual en la Academia, un manga publicado por la editorial Kemuri Ediciones, publicado a principio de año, en enero. Este manga compila estas 3 historias de una autora que ya hemos leído y reseñado 2 de sus obras, ¿cierto, Manija? Sí, me acuesto con mi amiga casada y historias de sexo de chicas JK, que fueron las anteriores a esta obra. Que salieron el año pasado, sí, 2025. Bien. Podemos hablar un poco de la edición, digo, no sé qué les pareció, digo, ¿querés decir algo de esto, Sarino? Digo, ¿cómo lo viste la edición, el libro, el tema del tamaño, páginas a color, No, la edición la es traducción? bueno, la traducción es la mejor de todas. La traducción es lo más lindo de la obra. No, la edición es estándar igual que las anteriores, exactamente igual. Es más, como decía Manija, estuvimos hablando fuera of the record, si juntás los 3 tomitos es como que se forma, digamos, un tomito más grande. Entonces como que son los 3 iguales, digamos. Tienen la misma cantidad de páginas, ¿no, Manija? Creo que sí, la misma cantidad. No, este es el que más páginas tiene, si no me Ah, equivoco. cierto. Y bueno, y es el que menos Eh, historias tiene, porque creo que trae 3 nomás. Y es sí, el que más 3. páginas tiene. El anterior había Em, traído más historias y el primero que había sido el de Me acuesto con mi amiga casada, ese era el más cortito. También traía 3 historias, si no recuerdo mal, justo los tengo acá, pero en bolsita. Y, y nada, el segundo, bueno, sí trajo más historias, no me acuerdo cuántas. sí, y bueno, Pero como decía Sari, esto quedaría como un tomo de 300 páginas si lo sacás todo en uno. Un tamaño igual A5. faltaría, porque yo creo que debe haber más doujin, porque bueno, como digamos, ya sabemos, la autora es artista doujin, y no sé si la tapa habrá sido exclusiva argentina o no, pero no sé, creo que las tapas es las que menos me gustó, pero bueno, y bueno, los manguitos también, Sí, sí, vos sabés que es la que menos me atrajo, tiene sus cositas, pero es la que menos me atrajo este hentai fue el que menos, o bien, bueno, después le voy a comentar casi al último, porque capaz que por ahí estoy leyendo también otros H's y otras cosas, y bueno, entonces como que por ahí. Porque bueno, pasa que justo. No, sí, sí. todo esto son todas historias cortas y son todas, como decíamos ya en los otros programas, los artistas doujin siempre hacen historias autoconclusivas cortitas. Y estos tipos de formato de libros son todos tipo antologías. Por más que tengan 3 historias, las 3 historias no van ninguna de la mano y son antologías. Como están haciendo otras editoriales, también están editando H's en formato antología. De autor o de autores, a veces con temáticas, esos tipos de antologías H con temáticas. Y está bastante interesante. Pero sí, Manija, ¿qué ibas a decir, perdón?
Medio que se me olvidó. Ah, no, sí, que estabas hablando vos de la portada. Claro, de las 3 portadas, sí. Puede decirse que por lo menos Yo, de estas 3 pará, portadas la más floja. Pero lleva el nombre. Y bueno. yo quiero, no sé si puedo arrancar, digamos, a más o menos comentar la historia de lo que es esto, pero quiero aclarar por qué un poco no me gustó y por qué la tapa tampoco me gustó. No es ni una tirada de mierda a la editorial, Claro. ni a No, no, Kumuri, nada, pero antes ¿sí? que arranquemos con eso, digo, la idea es como, en este caso, como los otros programas, vamos a desarrollar estas 3 historias. No vamos a spoilearla mucho, porque digamos que no tienen tanta historia. Sarino va a arrancar con la primera, y esta, al igual que las otras, como había dicho hace un rato, habían hablado mis compañeros, es que esta etapa es de la primera historia y las otras pasaba algo parecido, ¿cierto? Como que el título es de una de las historias que no tienen en Sí. común porque no hay personajes o temáticas en común con las otras historias, e incluso no hay como una ilustración como aparte, que podría ser como en el caso, como decir, bueno, podemos pensar y decir, bueno, le pongo otro título, como había pasado con la chica JK, que eso sí era como otro título aparte, pero por lo general no hay ni idea de como diciendo, bueno, pongámosle algo que sea más tipo una portada o una ilustración de la autora, eh, que sea un poco más representativo, porque las otras 2 historias no tienen nada que ver. Pero Sí. bueno, me parece No, cierto. como para pensar con la historia, digo, con la edición, una vez más, como dijo Sarino, me parece que la comparación donde gana este tipo de H es que por lo general, cuando se leía, la mayoría era casi siempre lo que nos llegaban eran saldos españoles, donde eran traducciones gallegas con mucho localismo, y por lo general cuando se leían ese tipo de historias, los dibujos podían estar buenos, pero esas traducciones, digamos que a veces no te terminaban de cerrar. No solamente los H, a veces también con los mangas cómicos, cuando tenía mucho chiste y muchas de esas cosas, a vos estos gallegos, viste, no entendías nada o no estaban tan buenos. Me parece, como dice Sarino, un punto a favor es el tema de que tiene bastante localismo como argentino, entonces los personajes por lo general son jóvenes, estos personajes por lo general hablan de sexo, cómo lo dicen, me parece que es como bastante actual, que igual habría que ver qué va a pasar, por ejemplo, no sé si lo lees dentro de 5 o 10 años, si cómo la forma de que hablan, si no queda medio viejo o no, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Así que bueno, podemos arrancar con la primera historia, Sarino. Contanos, ¿de qué va hipnotismo sexual en la academia? ¿La Bueno, academia? ese es el primer capítulo, el que arranca. Son 3 Bien, capítulos, este es el primero. Bueno, te pasa en una secundaria donde está un pibito que es bastante medio nardo, un pibito así, un friki, llama un gordito, Cagueo, se llama Cagueo. Y el pibe se quiere voltear siempre hay 2 pibitas como que lo Le agarran a hacen bullying. bullying. Sí, y el pibe como que encima como que las mira y todo, bueno. Hasta que en un momento ya se cansó, que estaba enojado porque siempre lo agarraban a punto. Encuentra una linterna, era americana, sí, una linterna. Una Sí, sí, una especie linterna, de linterna. sí, tipo, Perdón, contame, es tipo esos bastoncitos que se usan en los recitales con luz. sí, Esos, que viste, se que mueven, flaca bueno. ataque, que lo mueven para el otro costado. contame, contame en esta parte, Sarino, si la autora decidió dedicarle un par de páginas a de dónde viene este invento, quién lo No, hizo, cómo lo no, encontró. ¿Hay algo de encima, eso? no, encima es tan choto que la linterna dice hipnotismo, bueno, así todo Sí. No, escrito. linterna hipnotizadora. Es, es un Ni tubito, siquiera no es como sé, para decir, bueno, a ver qué raro, pruebo con otra cosa, digo, bueno, hubiese pero, probado, pero no Pe- tenía tiempo, entonces era como de entrada ya te tenía que explicar eso. mm, No, pasa yo, que, perdón, pero sí, tiene sí. como decía, tiene el nombre de un lado y del otro lado la descripción. Uso, no, uso. La persona a la que le pongas esto de Sí. enfrente te va a obedecer. O sea, trae indicaciones. Es buenísimo, no me había dado Sí, cuenta de eso. lo que podríamos decir acá es como diciendo, bueno, cuando ves como por ejemplo una película de terror o otro tipo de película de este estilo, eh, sería como un guión bastante como flojo o sí, como no le pusieron para nada de voluntad, como diciendo, bueno, podría haber sido desarrollado un poco mejor, como diciendo, hubiesen pasado Y, otras situaciones de este personaje probando qué onda con la linterna hasta que descubría eso, pero acá fue claro, súper justo probado. apretarla sin querer y adelante una persona y sin querer decir algo y que la otra persona lo haga. Descubrirlo de esa forma, pero no, acá te Sí, viene con indicaciones. o arrancar, visto que si primero con objetos inanimados, después con animales, después con animales más grandes, y si lo prueban en una persona, viste, ir como. Pero no, acá es como, ya fue, así nomás.
¿Y qué No onda, importa lo otro. Sari? Y bueno, ves, eso por ahí es lo que diferencia lo que es un doujin con un manga, digamos, manga, o un mangaka, digamos, por ejemplo, yo que he leído las cosas de Ujin sí le mete eso, ¿me entendés? Que te explica, si bien son historias cortas y chistes, te explica todo, ¿me entendés? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? No es que de la nada te tira un cuaderno donde vos empezás a matar gente como en Death Note y ya está, no, te explica, ¿me entendés? O sea, no. Y acá, bueno, aparece la linterna en el pibe, le encuentra la linterna, la prueba, como decía Marija, bueno, y sin querer hipnotiza a las dos pibitas estas que le hacían bullying. Bueno, pasa lo que pasa. Eso también me pareció raro que en estas tres obras los garches, por así decirlo, son muy extensos, son muy largos. No es que pasan en 4, 5 páginas o 10 páginas. Son historias cortitas, pero largas, en muchas páginas, perdón. En ese sentido estoy hablando, ¿no? De varias páginas. Y los garches son como muy. Mucha posición, que mucha esto, que mucha aquello. Bueno. Y después que termina de estar con estas dos pibitas, él dijo: bueno, voy a probar ahora con la pibita que siempre toda la vida me enloqueció, que se llama Yui. Es como la pibita tipo nerd del curso. Y bueno, y como no, obviamente lleva a las otras dos pibitas y entre los tres la raptan a esta Yui. Ay, Bueno, es A algo que Yui Sakurai. no, no lo llega a raptar a Yui Sakurai de vuelvo. Pero bueno, y resulta que como esto pasa también en los otros, viste que hay temas de raptos y cosas así que también se dio en los otros H's. Bueno, esto la raptan y le explica ahí, más o menos le cuenta que tiene un poder de hipnotizar y que esto que yo. Y ahí, mira, fíjate, esto es re loco, porque lo que le intenta hipnotizar con la linterna es la otra pibita, una de las hipnotizadas. Y él la hablaba y no le respondía, él, claro, porque el que tiene la linterna es el que tiene el poder de hipnotizar. A ese es el que te responde, ¿me entendés? O sea, el hipnotizado. Entonces, bueno, el vago ahí la hipnotiza, él con su propia mano, y ahí sí, bueno, después ya lo que todos sabemos, ¿no? Y en lo último, bueno, también es medio sketcheado, es como que dice, bueno, no voy a entrar en detalle, ¿no? Pero es como que dice, la próxima voy a probar sin hipnotizarlas. ¿Qué me pareció esto? No sé, yo estaba leyendo esto y en un momento pensé que estaba leyendo Lost Brain, ese manga de tres tomos, también de hipnosis que editó Ibrea hace ya varios años. Te juro que pensé que estaba leyendo eso, wey. Pero bueno, no sé si lo quería lo diga ahora, por qué no me gustó esto o aquello, Fede, o querés que lo deje para lo último. No, dejémoslo para lo último cuando hagamos un balance de las tres historias, a ver qué nos parecieron, como puntos buenos y puntos malos. Bueno, como dije, estas historias son extensas, digamos, son cortitas pero extensas en el desarrollo de las escenas. Por ejemplo, los garches duran Claro. 10 páginas, 12 páginas, o sea, no es que 3 páginas ya termina, no, es, y ahí detuvo un poco, ahí o sea, el chabón le da más a todo. Pero vamos mejor, hagamos cambio, hagamos como cosplay del manga y mejor contame qué te pareció esta historia. ¿Cómo? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Te gustó o no te gustó esta historia al final? Esta no. ¿Qué es lo que no te gustó, Diego? ¿Porque es como la historia muy sencilla? ¿O cuando hay toda la resolución sexual sobre este personaje te pareció un poco inspirado? ¿Qué te pareció el dibujo? Primero y principal, el dibujo. El dibujo fue lo que más es más, bueno, le iba a hablar al final, pero me pareció, no sé, viste que se eligió la tapa la tapa es Sí, de esta una historia. imagen de esta historia. Y no me gustó tampoco, ya la tapa no me convencí. Cuando lo leí, las otras historias no están tan bien, digamos, el dibujo, pero el estilo yo no sé si la autora estaba probando o era uno de los primeros trabajos que hizo. Es cuadradísimo, los personajes están todos desproporcionados. Lo que estén viendo en YouTube, seguramente Manija ahí está poniendo unas fotos, te das cuenta en los calzados, en la ropa, en las manos, fíjate, una mano la tiene más grande que la otra. Incluso Los ojos. el objeto como característico de esta historia, esta linterna hipnotizadora como objeto, cómo está dibujado también, no es como para nada atractivo, no está bueno. Le podría haber puesto mucho más detalle, como diciendo, bueno, es el eje de tu historia, y vos lo ves y sí, no, es un bastón. La Sí, es un inerte rectángulo. Sí, un bastón, como te dije, de de recital. carbón.
Bastante Sí, recital. y bueno, entonces no. Eso a ver, la historia no está mala. Yo, digamos, engancho, sí, es un H, tampoco es mucho. Pero lo que en un H, yo creo que lo principal es el atractivo visual. Y si está medio chatón dibujado, viste, medio. Más que nada los rostros, loco, los rostros lo hizo muy. Pero bueno, no, las otras. Compensa un poco las otras historias que ya se nota que hay un poco más no digo profesionalismo, pero sí como que había. Esto se nota que ha sido lo primero que hizo la autora, de lo primero. Bien doujin, bien fanzine, bien under. Las siguientes fueron ya distintos, ya el laburo es otro. Bien, vamos a pasar entonces a la siguiente historia. Manija, ¿me la podés contar? ¿Cómo se llama y de qué va? Esto es buenísimo porque es el título más largo de este tomo. Mi paraíso de verano. Garchándome a una chica de la playa a escondidas de mi novia. Así de cortito es. Podría haber sido el título, pero hubiera quedado muy largo. Para mí el título de este libro debería haber sido la tercera historia que después va a contar Fede. Así que después cuando Fede diga el título, para mí hubiera quedado más enganchado y más liviano, porque no tiene un sexual en el título, ¿no? Pero bueno, cuestión, esta historia que trata de eso, es el típico capítulo de la playa que hemos visto en los animes y en algunos mangas, porque en el anime siempre se usa para los OVAs, algún especial, algún capítulo de relleno, siempre los personajes van o a la playa o a los festivales esos de pueblos, o de ciudades también, ¿no? Pero cuestión, la historia nos muestras a una pareja en la playa y de repente el pibe así de arranque, ¿no? No te dice nada más que simplemente los locos ahí, y el chabón dice, bueno, che, me voy a echar un meo, dice por allá atrás. Y de ahí de repente cuando el loco va a buscar unas piedras, un rincón por ahí para esconderse porque está de día, encuentra una pibita miando también. Así que ahí de golpe como que la piba se asusta, lo ve ahí, y ahí empieza esto de la piba como que lo empieza a acosar, lo empieza a toquetear, a manosear un poquito, y bueno, simplemente se lo termina garchando. De eso va la historia. Es constantemente el garche en esa zona de la playa. Me gusta mucho el dibujo porque, como decía Sari, si vos lees Sí, la acá primera cambió una historia y te banda. pasás a este, acá cambia, las caras cambian, los culos cambian. Bueno, sigue teniendo las tetas exageradas que hace la autora, no tanto en esta como en la anterior, pero qué sé yo, eso siempre me la baja que la dibujen tanto y todo. Pero bueno, cuestión que después de esto el chabón se termina yendo a cómo es, de la playa con la novia y todo, y se quedó flayado de eso que vivía en ese día. Y que te cuento, que en un momento él no se podía dormir y justo cuando sale de la habitación, ¿qué pasa? Se cruza a la pibita esta que se había agarchado en la playa. Y el chabón quedó tan flayado con la piba que lo primero que hace es besarla y bueno, ir directo a agarchársela. Y nada, no cuenta nada más que eso, simplemente que el chabón quedó tan enganchado con la loca que siguió con su novia y, por lo visto, le sigue metiendo los cuernos a la mina porque la chaboncita después le empieza a mandar fotos privadas por el cel y todo. Así que esa es la historia redonda Che, de- sí. manija, no, decir la verdad, ¿no te pareció más atractiva la novia que la mina que encontró, digamos, que sea como la mucamita, digamos, del hotel? Pero es Este, el chiste, me parece, en este tipo de historia como no, bueno, pero a mí me Y encantó la más novia tiene pelo la piba. largo, ella tiene pelo corto, es más bonita de cara, sí, la novia, es cierto. Pero qué sé yo, me hizo acordar, no sé por qué, pero mucho a Is. No por el contenido sexual, sino por las situaciones. En los capítulos de playa, Yori pelo largo, Itsuki pelo corto, y Chitaka ahí, viste, entre medio de una cosa y la otra que nunca concretaba nada. Esto sería como un chabón más grande que va directamente a concretar, sin vueltas. Porque acá Claro, muchas pues, vueltas no da. esa picardía de garcharse la mina delante de la novia, o sea, mientras duerme la novia. Sí, Tiene que ser muy limado, muy, sí, muy esa así es la de ese otra. estilo, sí. Así que bueno, nada más para no spoilear todo lo que ya spoileé, porque casi toda la historia va de eso. Pero de hecho es la historia que más me gustó del tomo. Por eso también elegí hablar de eso.
Bien. No recordaba el nombre tan largo y me causó, como decía Sari, bien argentinizado, mi paraíso de verano, garchándome a una chica en la playa escondida de mi novia. Es Que buenísimo. ese es como la sinopsis de la historia. Ok. Exactamente, el título es directamente lo único que pasa. Diferente a hipnotismo sexual en la academia, que bueno, también es cierto que va por el hipnotismo, pero tiene el foco en que el chabón se termina vengando de las dos primeras locas que le pisoteaban la cara, le escupían, y el chabón que le escupía en la cara y se pasaba la lengua y se chupaba el escupitajo ese. Tenía esas cosas. Que de hecho, perdón, este personaje es muy parecido al anterior, che, a uno de las historias de JK, de las Sí, chicas JK. Sí, el Es último, igual, el la última gordito, historia, sí, el que va en el el gordito colectivo. con el pelo así, Sí, muy es muy similar. parecido. Sí, como que recicló diseño, no sé, hay que ver. Ah, perdón, la portada de esta historia para mí no me hubiera gustado que quede en la portada del coso, porque es casi la contraportada la historia de la segunda. Y yo vuelvo a decir lo mismo que hoy, el nombre de la tercera historia y la portada de la tercera historia, para mí hubiera sido ideal para que sea la tapa de este tomo y el nombre. De hecho, la autora en Twitter eh, estaba sacándole fotos al stand de ella, de Doujin y todo, y era justo cuando había salido lo que es la tercera historia de la que va a hablar Fede. Así que eso nomás quería decir de esta historia linda, apasionada y fantasía de que todos quisimos tener alguna vez en la playa. bien, pasamos a la tercera historia. El hombre que conoce mi pasado. Claramente, Mirá qué título para un hentai que no sea tan zarpado, que la gente diga, mirá a ver qué onda esto, mejor que hipnotismo sexual en la academia. Sí, sí. objetivamente es como la mejor dibujada. Si seguimos la lógica de Sarino, puede ser que sea una producción mucho más actual que las otras dos. Eh, ¿De qué va esta historia? Es un personaje, eh, una mujer que, bueno, que en realidad tiene como una vida como pasada, que en el presente te la muestra, o sea, ya de entrada en la primera página te la muestran a ella, cómo era su vida pasada, que era como, tenía una peluca y era actriz de películas condicionadas, de películas porno, pero la historia arranca que ella ya está como con el pelo corto, morocha y viviendo como una vida de ama de casa y casada, donde de alguna manera se casó con una persona que pudo conocer y que no conoce su pasado, como que esa persona lo conquistó desde otro lugar y todo ese pasado como que ella ya no se lo contó a su marido y ha cambiado su vida. En la historia lo que te muestra es que en un momento va a pedir algo, bueno, aparece un señor de delivery y termina pasando que ese es su ex, que sí la conoce cuando ella era actriz porno. Entonces el ex Mercado Libre, algo, sí, hoy diríamos Temu. tocan Como ya. timbre, ¿viste? Ah, sí, hoy tenés razón. Y lo que termina pasando es que este exnovio la reconoce y le dice como diciendo, bueno, vos no podés escapar del pasado, de alguna manera te lo vas a tener que reconocer que ese pasado sos vos y vos no cambiaste, como que no le puede reconocer eso, porque en un momento ella lo que sí le plantea como diciendo, bueno, yo con mi marido tengo otra vida, tal vez no estoy de alguna manera plenamente sexual, como que no estoy satisfecha con esta persona y lo que sea, y de alguna manera, este tipo juega con una de las fantasías bastante comunes, que es como que la extorsiona, como diciendo, bueno, va a tener relaciones conmigo, porque si no, le voy a contar todo a tu marido, entonces ya para no perder esa vida nueva que construyó, como que termina aceptando. Y lo interesante, o el detalle, digo, tal vez que no aparece en otras historias, que bueno, al principio el chabón le dice, bueno, vamos a usar preservativo, como por diciendo, bueno, hay como una explicación de por qué lo está haciendo y después, bueno, en la segunda vez que tienen relaciones, que la sigue extorsionando, no lo usa. Eh, y después me parece, sería la historia que está mejor dibujada y de alguna manera la historia, como en otro de sus libros, que tiene un poco más de controversia, o se puede trabajar un poco lo del tema
de cómo los japoneses o puede hablar del presente, estas mujeres que hacen contenido en OnlyFans o lo que sea, y después o actrices porno, y después quieren dejar ese pasado y ese pasado vuelve. Hay como un par de lecturas, un par de cosas que se pueden hablar sobre esta historia en sí. Me parece que las otras dos no lo tenían, porque me parece que hay como una distinción entre las primeras dos son fantasías sexuales, como diciendo, bueno, masculinas, y en esta tercera historia no es una fantasía sexual, digo, porque el personaje principal es más que nada, juega, tal vez con la fantasía heterosexual masculina de decir, bueno, la mujer es torsionada, entonces tiene sexo, y que esta mujer que se olvidó de ese pasado y como que ahora ya un poco más pura y casta según los parámetros de esto, como que cambió y que después cuando tiene relaciones se acuerda de cómo era antes, como diciendo, bueno, como que antes era así y ahora ya no puede ser así. Me parece que es como la que Claro. tiene más aristas para cuestionar, la mayoría bastante equivocadas y bastante como medias retrógradas desde ese lugar, como diciendo, bueno, como que la mina ahora está casada con este chabón, pero como su vida del pasado, entonces como su vida Mm, sexual fue su trabajo, entonces ahora con el nuevo marido que tiene, no tiene como una satisfacción porque como No, si pasó a sería ser ama de casa sumisa. sumisa, pero Nada ni más, sí. siquiera teniendo como satisfacción en sus relaciones con No, esa nada, nada, persona, nada. como si sería Le casi faltó otra tener persona. hijos. Sí, le Como, faltó sí, tener hijos nomás. y como medio raro eso, como siendo, bueno, como antes era así y era al final por laburo. Que es, sí, me parece una vez más, digo, como para cerrar con esto, antes o hace un par de años lo podíamos ver en estas actrices argentinas famosas que están acostumbradas como a vender en las revistas, en la revista H, Maxim, lo que sea, que siempre se hacían las picantes y lo que sea. Y después cuando tenían cierta notoriedad o fama, empezaron a vestirse de otra manera, se querían hacer la señora, renegaban de su pasado, como diciendo, bueno, yo ya estoy acá, estoy en otro lugar. Hoy en día, lamentablemente, tal vez algunas de esas mujeres terminan incluso siendo diputadas de Nación, que es más triste, pero me hizo acordar a eso, como diciendo, bueno, como esta gente renegando de ese pasado y como diciendo, no, ahora una mujer tiene que ser esto, no puede ser lo otro, como que si lo otro, yo llegué y me vendía como súper liberal, con la cuestión sexual, pero era solamente una pose, era para hacer cosplay, era por trabajo, y ahora que ya no laburo eso, como que todo ese alivio se me fue. Medio, medio cualquiera el mensaje que tira, pero bueno, una vez más, me quedo con esta historia porque es la que tiene más cosas para criticarle o para generar algún tipo de debate, y es la que mejor está dibujada. Digo, no sé qué les pareció a ustedes. Quería mencionar algo. Perdón, Sari. Eh, en todo momento de esta historia al chabón no se le muestra la cara. Se le ve la cara como, o sea, sin gestos, sin nada, sin nariz, sin ojos, sin nada. Como que la boca, como que el chabón que está con una gorrita Sí, puesta y nada más, no se le ve la cara bien, como decir, a ver qué cara tiene el tipo, los ojos, la nariz, todo. Siempre resalta eso, que a ella se le ve todo, bueno, luego en bolas también, ¿no? Pero eh, me llamó la atención eso de la cara, que tenga la cara de esa forma, no dibujada, digamos, como guardando la identidad del tipo por si acaso. Directamente no se le ven los ojos, eso. Es como si sí, él es que a tuviera veces como si en dice estas este cosas tipo para de, dormir, eso. sí, en este tipo de historia a veces lo hacen como para que es como la fantasía, como diciendo, bueno, que el lector sea, si no tiene la El cara, musculito este. claro, sería esta persona. Y es como la fantasía que tiene que ver con eso, con una mina que está súper buena físicamente y que vos decís, bueno, trabaja de eso, pero ya no, y es y como que incluso el mensaje ese, como que la gente no puede cambiar, no sé, tiene un montón de Claro, cosas el final es eso. El final termina siendo eso, volver al que ser vos no lo que podés era. cambiar. Vos no podés Mm, salir de eso y no podés escapar. Y si fuiste trabajadora sexual, vas a seguir diciendo toda tu vida eso. Y si vos querés tener otro tipo de vida, va a aparecer claro, un chabón a decirte no, no podés. te tenés que ir del país directamente. Sí, Porque Trasca súper era un cuestionable. actor que, sí, era un actor que trabajaba con ella y también era pareja de ella. Sí, Así que le sacó la pero ficha porque la piba súper. cuando trabajaba era rubia, o sea, usaba peluca, o era Sí. rubia, no sé qué mierda. Y acá estaba morocha, pelo cortito. El chabón le vio el culo y le sacó la ficha al toque. Qué lindo, ¿no? Qué lindo talento, ¿no? Suele pasar. Igual sí,
estas son cosas que no te van a pasar en tu puta vida, ¿no? El chabón que encuentra la linternita que puede hipnotizar, el otro flaco que va a mirar y se encuentra una mina ahí en 4. El de la playa puede ser. Esta mina que le toca el timbre y viene encima de Mercado Libre. Hoy me trajeron un pedido a mí y cayó un chabón boludo que tenía, no sé. Te agarró contra la pared. No, pero mirá lo que es esto, boludo. Puro músculo, boludo. Y el que vino hoy, hace cuenta, tenía como 10 latas de birra encima, boludo. No, son cosas que no. Quería decirles que, viste lo que decía Fede hoy, si cómo será cómo será dentro de varios años leer esto, ¿no? Bueno, yo creo que esta última sí sería la que envejecería un poquito, porque por el tema de o sea, está bien, en los 80 las pibitas vendían en las revistas, ¿no? Bueno, ahora se vende con el OnlyFans y con ese tipo de contenido. No sé en el futuro cómo se irá a vender ese tipo de contenido o cosas así, ¿no? Entonces, como que esto está muy particular de los Only, digamos, porque es muy del celular, que el chabón lo veía en la página porno y todo, digamos, muy de ese estilo. Sí, Yo creo que esta sí envejecería un poco. pero no sé, porque el Pornhub hoy viste que es la plataforma, creo que la más grande de porno y Claro, hoy, pero es dentro un de 20 YouTube, años va a venir, dentro de 20 años va a salir pero un holograma que te va a agarchar y ya esto va a quedar re bueno, viejo. ¿Me entendés? eso Yo sí, creo que la a lo que única, iba que es como un YouTube porno, a eso iba. yo Ah, creo que la sí. Eso es única como que lo manera que... que esto como que quedaría viejo, si todas estas mujeres que hoy en día en Estados Unidos, OnlyFans y eso, hay un montón, que voy a decir en un momento que sea tanto y que voy a decir ya haya más de una generación y que esté un poco más normalizado. Porque acá el gran problema en esta historia en sí es como algo como el morbo del presente, es pensar toda esta generación que están haciendo eso, que arrancó popularizado con la pandemia, entonces no pasó nada de tiempo, y qué van a hacer todas estas mujeres principalmente, también hay hombres, dentro de 20 años, como diciendo, bueno, ¿hay una vida después de esto? Entonces voy a decir, me parece que esa cuestión todavía sigue siendo así, como había sido, no sé, en los 80 y en los 90, que antes también era así el mainstream, era más tipo actrices porno, a ver si se podían dedicar como al cine tradicional, y después podían tener algún tipo de carrera o vida, y siempre era eso, y siempre era como el pasado de haber trabajado en eso, era medio difícil. En los últimos años han aparecido un par de actrices pornos que como que se jubilaron y que se retiraron, incluso ni siquiera como porque terminaron toda su carrera, digo, hay un par de actrices y que se pusieron o a hacer streamers o a hacer otro tipo de contenido, así, bueno, hablando de Sí, viajes, de o videojuegos, lo que sea. diseñadora, una que pasó de ser diseñadora, otra que hace stream de cocina. Claro, Es rarísimo todo Sí, o eso, sacás pero marca de ropa, cualquier cosa, de perfume. sí, pero Los sí. bueno, negocios están ahí. me parece que eso sería como casi como la primera generación, que son estas minas, como decir, se retiraron no porque ya eran como, porque físicamente no les daba, sino que lo hicieron como diciendo, bueno, que al final lo terminó usando casi como publicidad, decir, bueno, tengo una marca, soy conocida, entonces si yo después vendo otra cosa, ya tengo como una base de fanáticos y conocidos. Y lo que sí habría que ver si en un par de años pueden lograr incluso como a tener como nuevos fanáticos, gente que la hacía, que incluso no sepa de dónde viene. Digo, ha pasado en algunos casos, como diciendo, bueno, como se termina siendo más popular o más exitosa y la gente ni siquiera, puede haber alguna persona que ni siquiera sabe de ese pasado. Ujú. Pero bueno, viste que hay un par de casos, creo que era Yuya, ¿quién era los que tenían videos porno? ¿Te acordás antes que también pasaba eso? Claro, pasa que son tan conocidos que ya, por más que salga ese video oculto, es como Pornhub, el que sube contenido en Pornhub puede bloquear país, ¿no? Vos sos argentino, bloquea Sí. Argentina, listo, ningún argentino puede ver tu contenido, joya. Pero si sos Yuya, se filtra un video tuyo en una de esas páginas, y ya está, un chino la conoce capaz, ¿viste? Es así hoy. O cualquier estadounidense conocido, se filtra un video como el de Pamela Anderson en su momento, es así. Pero bueno, fíjate el caso de Pamela Anderson, que vos decís, bueno, no era una actriz porno y tuvo ese video. Sí, tal vez ese sería como el ejemplo más claro, que sería la Claro, Paris filtración de videos Hilton, de Paris videos Hilton pornos, que hay también. un montón, que vos decís, pudieron tener una carrera después de eso. También, es verdad, no eran de la industria de la pornografía, pero vos decís, bueno, pero sí tuvieron como ese tipo
sí, de como exhibición o de publicación de ese tipo de contenido y pudieron tener como una carrera por fuera de eso. Entonces vos decís, Bueno, volviendo a esto, me reí. pero a ver, bueno, pará, no vayamos al tema, ¿no? Pero esos No, fueron, volviendo digamos, al manga. videos hogareños, digamos, esos son, digamos, videos No, por amateurs. eso. No eran tampoco, digamos, esta pibita acá Gente en el que último tomo, del último capítulo, era una tiene pibita una que carrera. vendía, claro, vendía, digamos, el contenido. O sea, estaba armado. Nada. Bueno, Pamela Anderson, qué mentira ese VHS. Ese fue grabado por el mismo chabón, digamos, con la camarita en mano, en medio del río, No, bueno, el pero hay mar, un par no de sé. casos, como habíamos nombrado, no nombramos ninguno en especial, pero hay un par de minas que. Flopeña, si vamos a lo nacional, ¿no? Que también se Sí. filmó, pero es una Y, filmación, digamos, no es nada Pero más. bueno, y, pero no era y, actriz en, de eso. y en los programas de Chimento en ese momento, con el video de Flor Peña, uno salió diciendo que había como 4 partes más de los videos de Florencia Peña que jamás aparecieron. Hay que conseguir ese Porque, material. porque en ese Sí, momento que quedó todo fue de ir a la chamullo. por eso en ese momento tuvo buenos abogados que tenían que ver con quién era y dónde estaba, que pudo enseguida como de alguna manera ser bien asesorada y todo eso lo pudieron como arreglar. Viste que como los bajaron de todos lados, pudieron arreglar enseguida. Pero Pero claro, vos entras a X video y está el toque. No hay mucha pero no vuelta. pero no los otros. Si había. Ah, los Ah, otros que faltaban. Pero eso pues eso, supuestamente se decía que había más videos. Pero viste que es todo por el rating en su momento. Era el, también. como se dice, ¿cómo se dice cuando es algo en Twitter que muy hablado? Off Tre- topic no, ¿cómo es? trending Tracking topic. topic, trending topic, ese. Bueno, en ese momento era trending topic en los programas estos de Chimento que se veía cuando no teníamos el acceso a internet como para estar Sí. viendo Twitter y esas cosas que no eran populares. Pero bien, volviendo a esto, balance. Hagamos un ranking de estas tres historias. Sarino, ¿cómo las ranqueas? ¿En qué sentido? ¿Las historias entre sí o con los otros mangas? Con las otros. Arranquemos con el tomo este, como diciendo, bueno, para vos, Leo los pone de esta manera, como diciendo, la mejor está al final, la del primero debería ser como una también buena y la segunda debería ser la más floja. Ese sería como el criterio comercial, como para decir, si yo quiero vender algo, tengo que arrancar bien arriba, bastante bien, en el medio no tanto, y al final tengo que levantar bastante, como para que vos termines de leer un libro y tengas ganas de decir, che, me quedé una buena impresión, quiero seguir leyendo. Viste que por lo general esa es la Sí. estrategia que utilizan. ¿A vos cómo ranqueas estas tres historias? Em, yo sinceramente pondría la ¿Puesto primera, lo número hubiera uno? descartado. No, ¿Puesto número la primera historia lo hubiera descartado, te lo hubiera hecho tipo bonus en alguno. Es larga, sí, pero yo no lo hubiera incluido, digamos, como, digamos, o hubiera puesto primero, lo hubiera puesto en el medio. En el medio Claro, hubiera ido bien. Y la primera, la segunda, la de la playa, porque pues te es lo juro, mejor será para que arrancar con esa. sí, porque aparte me hizo caer de risa, boludo, porque aparte es cómica, o sea, no es solamente garches, te hace reír un par de situaciones. Y la mejor es la última, sí. Pero la última carece un poco de historia, o sea, es el vago toca timbre, va y entra y pim pum pam, nada más. Este, lo que tiene de bueno las primeras dos es que hay diferentes escenarios. O sea, una pasa en la playa, después en el hotel, y en la primera pasa en la universidad, y después en una parte donde la tenían secuestrada la piba. Y esta autora siempre usa, digamos, los mismos escenarios cuando en los capítulos. O sea, la historia siempre pasa en el mismo lugar. No sé si se dieron cuenta con las otras historias, siempre pasaban en el mismo lugar, o en un tren, o en un colectivo, o en una casa, o en un departamento, o en un telo. Acá es como que fue variando en las historias, o sea, en cada capítulo. Entonces eso le da otra cosita, ¿viste? Yo creo que yo soy el único pajero que le presta atención al escenario. Pero, o manija que vio los hentai le gustó la biblioteca de una biblioteca. Sí, sí, en ese hentai me había encantado esa biblioteca. Pero bueno, no, si yo le hubiera puesto esta, la primera, es más, le hubiera puesto no solamente en el medio, sino que la tapa se lo hubiera cambiado. Como dijo Manija, totalmente de acuerdo, la tercera, que tiene ¿cómo que se dice la portada del capítulo? Eso hubiera sido Sí. tapa. Esa portadilla es mejor, sí. Sí, 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 es la Por mejor el de las tres. dibujo. Sí, sí, por el dibujo. Tiene el mejor dibujo. Sí,
Incluso hasta parecería que sería como a color, o al menos se ve así, y como que Ujú. garparía. No sé si en color no está tan buena, pero bueno, parecería que sí. Y no recuerdo si en Twitter estaba en color o qué onda, porque Bien. ¿Vos hice, guardé manijas las fotos, pero andás saben que está. Sí cómo que, la rankeás? obviamente, la segunda historia es mi preferida, lejos, 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 en todo sentido. Me gustó la historia, me gustó el dibujo, me gustó el final, todo, todo, todo. Y es la más cortita, Trasca, es la más cortita. La primera historia se me hizo un poco pesada por el motivo que ya dije. No me llaman tanto la atención las tetas exageradamente grandes, menos el chabón este, que es un asco el chabón. Y bueno, qué sé yo, lo del hipnotizar estaba bueno como elemento y que sea una linterna estaba copado. Y la tercera historia sería la segunda que me gusta, porque el hipnotismo queda último. Me gustó más que nada por el tema de que se hable justo de eso, del contenido del material porno que hacía la loca antes, todo eso. Que justo llegue el delivery, que qué casualidad que lo conozca. Y bueno, cómo le trabaja la cabeza a ella, de qué voy a hacer ahora, que el chabón me está extorsionando, y si se entera mi marido, y se va a terminar esta vida feliz que tengo, y qué voy a hacer, que yo no tengo trabajo, que vivo, me mantiene mi marido, que yo vivo en casa, que pa. Y el final es buenísimo, donde ella se le termina yendo ese bloqueo y se vuelve lo que era, ese me gustó. Pero como ya te digo, la segunda historia, lejos, es la que más me gustó de este tomo. Perfecto. Yo comparto lo que dice Bot igual que Sarino. Sería como ese orden también. Una ¿No vez te lavaste más, las manos? no, me parece no lo más grave, pero lo que sí me parece que es como muy desbalanceado. Y para mí la primera historia como que no tiene mucho sentido. También pienso lo mismo que Sarino, que es casi como un bonus de un libro un poco más grueso. Es decir, bueno, ponerlo como al final, una cosa así. Pero no sé, me parece como el dibujo está poco elaborado, el diseño de los personajes, la historia, es como que no tiene nada para destacar. Podría haber sido muchísimo mejor y está como muy a desgano. Entonces, para arrancar con una historia de ese estilo, es verdad, vos lo podés leer como vos quieras, una antología, podés arrancar por la que más te guste, pero raro. Así que va por ese lado. Sí. Antes de terminar con. Yo, Sí. Es una boludez lo que así solamente la magallina, no, así, ni a la pelotudez que estoy pensando, pero yo siento que a veces en los H, vos cuando vas a comprar un manga, no solo en los H, sino en los mangas en general, te compra mucho la tapa o la Ah, sí. contratapa, y acá no compra, ¿me entendés? Al contrario, te da ganas de pasar de largo. Espero que Leo o la gente que murió no se enoje por esto, digamos, no, No, pero lo hemos hablado de este tema, la sí, sí. importancia de con cualquier historieta, cualquier libro, el tema de si tiene un factor o es importante, Ujú. una etapa, que vos decís, bueno, tener un público cautivo que te lo va a comprar por el motivo que sea, está bien. Pero para otra gente, vos decís, hay otros libros para elegir, y con esta etapa, vos decís, tenés que tratar de ir con una etapa que vos decís realmente sea Que atractiva. enganche, claro. Sí, por eso incluso hay como libros o hay historietas incluso que son bastante editoriales nefastas, que contratan a artistas que no son los dibujantes de esa historieta para hacer una tapa súper que garpa un montón, y después cuando vos ves, la historia no tiene nada que ver con eso y es bueno, sí, un robo. Acá no es un robo porque bueno, es una de las ilustraciones de las historias, pero bueno, sí, me parece que no fue la mejor Claro, decisión. incluso en los otros tomos, viste que había, incluso hay creo que el de, ay, no me acuerdo ahora cuál era, había uno que la misma autora lo había hecho exclusivamente para la edición argentina. Sí, ¡Qué golazo! Esas cosas son para sacarse el sombrero. Y viste, y acá es como que lo compré y no te atrae visualmente de entrada por la tapa, y encima que es la primera historia, yo creo que lo tendría que haber dejado, digamos, como dije, en el medio, o de última, como un bonus al último. sí. Pero bueno, nada Se más. siente así esta historia. Ujú. Se siente Sí, sí. como muy como para un lector completista de un autor, decir, bueno, fíjate, que incluso estaría bueno, yo no me acuerdo si está como la referencia de dónde salen las historias, como para decir, bueno, a ver dónde fue publicado, al menos como en qué año, algo como para decir, bueno, puedo rastrearlo, pero creo que tampoco está esa información.
No suele estar en casi ningún manga, lamentablemente. A veces como que te ayudaría. Pero bueno, para no extendernos más con eso, Sarino quería decir algo. ¿Vos querías hacer una comparación con otros H que has estado leyendo? Sí, sí, sí. ¿Cuál Bueno, es la zona? primero principal, me compré el otro día el otro H que siga de la línea de Kemuri, que fue Chitos, que ya lo vamos, cuando ustedes dispongan, Reseñar. lo vamos a reseñar y vamos a hacer un especial. Me saco el Sí. sombrero, me encantó, más que nada visualmente, me encantó muchísimo, pero mucho, ¿eh? Así que, y la edición, bueno, ya después se van a enterar. Pero, por ejemplo, yo que por ahí estoy comprando otras ediciones puedo decir la editorial, ¿no? No hay drama. Sí, sí, hay Manga otras Line. editoriales. Estoy comprando de Manga Line los de las elfas, que más o menos, pero hay uno que me encantó y que para mí por lejos es uno de los mejores H de la última camada que compré, de esta época, ¿no? Que es Romantic, ese Amantes al aire libre se llama. También son todas antologías, ¿eh? Todos antologías. Bueno, lo de la elfa son antologías de diferentes autores. Vas a encontrar una calidad impecable el dibujo y otras más o menos, pero compensa mucho cuando hay así. Y Romántica es perfecto, vieja. Yo sí les tengo que recomendar un H, vayan a Romántica. No, es por dejar de lado los H argentinos, ¿no? Digamos, de ediciones argentas, pero Romántica es todo lo mejorcito que he leído. Y está bueno, digamos, está bueno porque también es un estilo así, es como la línea H de la editorial, ¿no? Y también son todas así este formato, doujins, perdón, antología, hasta los mismos detalles, el 18 más, es el mismo tamaño, la misma composición de páginas, tiene los mismos grosores, todo, o sea, es como muy igual, muy lindo eso, así que nada. Pero no, apuesto a los H acá en Argentina, me gusta. Por ahí, si tengo que criticar algo, sería también un poco más variedad de autores, pero bueno, demasiado, que a poquito están llegando, se están animando cosas y eso es lo que importa realmente. Sí, y lo que siempre hablábamos, que a veces por eso necesitas tener más de una editorial, porque si publican en Argentina mejor o pensamos por el mercado argentino, por una cuestión de que una editorial nunca le vamos a poder pedir que tenga como tanta variedad o tan diferentes cosas, como diciendo, bueno, a ellos les sirve eso o les interesa eso, es también un gusto editorial o lo que sea. Me parece que a veces te sirve cuando son diferentes editoriales, entonces vos decís, bueno, ponele que cada uno tiene como una línea y por ese lado. La de Sí, Leo en este momento. estaría bueno que hicieran la separación. ¿Te acuerdas? Lo hablamos, Fedro, ya la separación de las líneas. Por ejemplo, Manga Line tiene Nostalgic Line, Erotic Line. Estaría bueno que por ahí que Muri tenga su propia línea H, ¿me entendés? La línea que la tiene, pero no está, digamos, no está agrupada, digamos, ¿no? O la línea BL, por así decirlo, porque también tiene varios ediciones de BL. Estaría bueno, no sé si decir fragmentarla, pero sí, digamos, que cada uno sepa lo que va a comprar, qué tipo de cosas va a comprar, ¿no? Bien. Bien, muchachos, ¿algo más para decir de esta historia o cerramos por acá? No, yo nada más, yo ya quedé feliz con la segunda historia. A seguir. Yo sí tengo que recomendar, le recomiendo, si nadie leyó nada de esta autora, recomiendo las otras. La de, ¿cómo es? Chica JK, Sí. historia de Chica JK, o Me acuesto con mi amiga Historia casada. de sexo. Sí. Sí, yo prefiero, si les tengo que recomendar una, Me acuesto con mi amiga casada, excelente. Y bueno, la historia de sexo de Chica JK también, es una gloria. Lo pondría como tercera opción, así que si por ahí nunca leyeron algo la autora, esto déjenlo para último. Compren los otros y después saquen sus conclusiones. Y bueno, si pueden comprar los tres, mejor. Y Leo, si estás escuchando esto, hacete un integral, por favor. Un integral de esta autora. Tapa dura. Tapa dura. ¿Sabes qué? Sería la gloria, un H en tapa dura argentina. Oh, tocamos el cielo con las manos. Primera edición de manga en Argentina, tapa dura, sería un H, decís vos. Sí. Sería ese un hito en la industria. Y con esa pedidos al cielo o al infierno, dependiendo las creencias religiosas de cada uno, cerramos este especial dedicado a un nuevo H publicado en Argentina. Gracias a todos por habernos escuchado y nos vemos la semana que viene. Adiós. Gracias, chicos, y espero que no me extrañen tanto, pero bueno, ya 10 años que he hecho podcast
y creo que es momento de cerrar mi etapa en este hobby. Nos vemos. Seguinos en Instagram y Facebook como El Sucucho Comiquero. Y escuchanos en Spotify, Google Podcast, Anchor y otras plataformas de podcast. El Sucucho Comiquero.